fuerte y largo. Perfecto. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. El día de hoy vamos a hacer la cátedra de parto instrumentado o lo que muchos conocen como forceps y vacuum. ¿Ok? Para ya empezar a hablar después de técnicas del parto, para empezar a hablar de patologías del parto directamente. Como ustedes lo saben, a través de la historia se han utilizado muchos elementos que son útiles y han sido muy útiles en el momento de los expulsivos detenidos y que uno podría llegar a ocupar en el momento de, de asistir a un parto. Deme un segundo porque creo que esta no es la charla que yo tenía para ustedes. Creo que no. Deme un segundito porque creo que la charla que yo tenía para ustedes es otra. Denme un segundito. Sí. Denme un momento. Bueno, vamos a qué? Vamos a vamos a hacer la presentación mixta y de esa forma va a ser un poco más fácil para que lo veamos, ¿ya? Dame un segundito. Porque infortunadamente, no sé qué le pasó a la información, pero vamos a tener que, voy a pausar la grabación y muy bien, entonces como les había dicho, bueno, no sé si se está viendo ahora. ¿Se está viendo la pantalla ahora? ¿Se está viendo la charla? Perfecto, listo. Entonces ahora sí vamos a dar inicio a lo que es parto instrumentado. No sé, pasó algo con mi presentación y tuve que rehacerla de nuevo. Pero vamos por ello. Entonces, el parto instrumentado es una técnica que bien aplicada puede llegar a salvarnos la vida. Esta gráfica muy probablemente ustedes nunca la van a ver en la vida real porque es lo que se hacía antes con los forceps en parto en podálica en retención de cabeza última. Básicamente el vocablo se refiere a a un término de origen inglés que significa pinza y está destinado a ser aplicado sobre la cabeza del feto para extraerlo por vía natural y ocasionalmente por vía abdominal en las cesáreas. Muchas veces cuando se dificulta la extracción fetal también uno se ayuda de una rama del forceps para hacer como un efecto de calzador y poder obtener el recién nacido. Tiene una frecuencia de aplicación variable que oscila entre un 3 a un 8%, cada vez menos, porque se le ha tomado miedo al parto instrumentado. Y básicamente eso se debe a la judicialización de la medicina. Lo siento, infórmenle a Sebastián la hora de conexión era hasta las 2:15. Doctor, es que se había metido y se le salió. Ok, pero es que va a ser muy difícil si cada uno se le cae la red porque vamos a estar interrumpiendo. Ok, Bueno. bien, ya lo conecté de nuevo. Entonces dice que básicamente desde un punto de vista histórico hay evidencias que en manuscritos y dibujos griegos, japoneses y romanos, incluso en algunos egipcios, que utilizaban instrumentos para extraer los fetos muertos, sobre todo desde los genitales maternos. Ya habían datos que Hipócrates en el año 400 antes de Cristo lo había descrito en algún momento, y Celso en el 25 después de Cristo usaba unos ganchos cuando él intentaba dar vuelta a las guaguas por fuera y no lo lograba. Avicena, habitualmente hasta el 1037 después de Cristo, recomendó utilizar unas pinzas a aquellas mujeres que no podían dar a luz para evitarles la muerte. Y fue recién en 1560, 1631 que Chamberlain introdujo las dos ramas por separado y empezó a pensar en articulación secundaria.
Ya en el 747, Lebret y Smil en el 751, seguimos con lo mismo. Empezaron a pensar que era mejor formar este tipo de instrumentos con una curvatura semejante a la de la pelvis para así generar menos daño obstétrico. El señor Jean Palfin tomó el concepto de tomarla o sujetar la cabeza fetal, llamado el elemento de las manos de hierro, con el cual se iba a tomar la presentación fetal, y fue desestimado en 1720 por Delamotte, que era un profesor parisino, porque según él esto era inviable para una mujer viva. Posteriormente, el señor Tarnier en el 877 empezó a ejercer la dirección y tracción ideal, tomando vectores de toma y características anatómicas específicas para hacer la toma del feto, y a él se le debe el mérito, pues él hizo el diseño teniendo en cuenta la línea de Carus del feto, perdón, de la línea de Carus en el momento del parto. Killian en el 16 presentó un modelo nuevo que tenía una pequeña o una curvatura pelviana menor con una articulación original, permitiendo que estas ramas se deslizaran una sobre la otra, y lo que permitía una toma más estable. Y Thierry en 1950 se olvidó de la articulación, retomó la idea de Palfin y en lugar de hacer unas manos, pensó en hacer unas espátulas. Entonces ahí tenemos más o menos el origen de los nombres de nuestros instrumentos. Esto es un forceps tipo Killian, en el que ustedes ven y de menor a mayor las partes de cada uno del forceps. Como ustedes ven, el forceps tiene una curva en la parte 1, que es la parte determinada como cuchara, se encuentra una forma cóncava y otra convexa que articula perfectamente con las paredes de la vagina, es decir, con la cara interna de la pelvis y con la calota fetal. Si ustedes ven en la parte donde está el número 2, se ven como, aquí donde yo voy a poner el cursor, se ven como unas fenestraciones que básicamente sirven para darle mayor agarre a la cuchara, lo que sería la curvatura cefálica del forceps. En la parte externa, la parte más cóncava, tenemos la curvatura pelviana. Después en el número 4, que es la zona intermedia del forceps, tenemos el vástago. En el número 5 tenemos la articulación, que es una articulación suelta, deslizable. Y en el número 6 tenemos el mango o empuñadura. Bueno, hay más de 700 tipos de forceps en la actualidad, con ramas cruzadas, que nos sirven de múltiples formas. La rama derecha, habitualmente cuando uno toma el forceps, va a la mano derecha, en este caso iría hacia la cara medial del muslo izquierdo de la madre, y es la hembra, y la rama izquierda, en este caso, que es el macho, que encaja directamente hablando de un forceps de Killian. ¿Ok? La cuchara, como les decía, es cóncava para que se adapte a la curvatura cefálica y está más pronunciada en los Killian. Espérame un poco que creo que se salió ahora sí. Entonces, esa curvatura ha sido uno de los aciertos grandes porque nos ha permitido tener claramente una presión más estable del feto. ¿Ok? La zona intermedia, ahí es donde difieren algunos forceps, por lo menos en este caso. Ustedes ven que hay una curvatura fija con unos tornillos de presión que le van a generar el agarre, y tienen un sistema de articulación complejo. Este tipo de forceps ya casi no se ocupa, que es el tipo Tarnier. Los que estamos ocupando ahora son los deslizables tipo Killian y tipo Simpson, cuya diferencia es que el tipo Simpson es un poquito más corto que el tipo Killian. ¿Ok? Con respecto a la curvatura cefálica, tiene estas fenestraciones, hablando del forceps tipo Killian, y eso lo que genera es que en esas fenestraciones se impregne el cuero cabelludo fetal y de esa manera pueda dar mayor agarre. ¿Ok? ¿Cómo funciona básicamente
el forceps tiene, antes lo ocupábamos con una acción de rotación y una acción de tracción. Actualmente está prescrito hacer rotaciones con forceps, solo se realiza la tracción fetal. ¿Por qué? Porque se vio que cuando uno coloca la rama y tracciona el feto, es fácil, es una medida salvadora, versus cuando uno lo rota puede generar laceraciones y daños a nivel facial o a nivel craneal del feto. Entonces, actualmente se pretende solamente realizar las rotaciones del feto solo de manera manual. Entonces, por eso quise colocar un poquitito escondido lo que es la parte de rotación. En la parte de tracción, básicamente lo que nosotros imitamos, perdón, es cumplir con los tiempos del parto que nos quedan, básicamente con una acción hacia posterior, intentando imitar el movimiento de nutación y contranutación a nivel sacro, y no deben hacerse una tracción horizontal, no debe hacerse hacia el pecho, sino imaginándose la curvatura sacrocoxigia. Se debe escribir también un gran arco externo con los mangos para que los picos realicen una circunferencia interna, porque si nosotros hacemos mucha presión, podemos llegar a fracturar la tabla craneana del feto. Aquí ustedes ven que básicamente tenemos un forceps de desprendimiento, un forceps bajo, un forceps medio, un forceps alto. Los forceps medios son aquellos que se hacían por encima de los 2 centímetros con cabeza encajada, ya no se ocupan, o sea, solo estamos haciendo forceps bajos y de desprendimiento, es decir, en cuarto plano. Cuando hablamos de forceps de desprendimiento, estamos hablando de aquellos forceps donde se ve el cuero cabelludo a nivel del introito vaginal, y básicamente lo único que necesitamos es hacer un poco más de espacio separando los labios mayores. El cráneo fetal ya está en el piso pélvico y la sutura sagital o interparietal se encuentra en el diámetro anteroposterior. Claramente, estas pacientes, o cuando está también en occipito ilíaca, en occipito sacra, la cabeza del feto ya está en el periné y la rotación no excede los 45 grados. Los forceps en cuarto plano, el punto más de declive del cráneo, se encuentra en un plano de estación. No está más allá de 2 centímetros de la pelvis. ¿Ok? Recuerden que si debemos hacer una rotación que sea mayor a 45 grados, debemos hacerla por vía manual. Ahora más adelante con los gráficos lo van a entender un poco mejor. Bueno, esto es un forceps, esto no son un forceps, son unas cucharas de Tarnier. Ahí ustedes ven la posición original del feto y cómo se realiza la toma de él. Aquí estamos viendo las diferentes posiciones. En este caso, el feto de la izquierda está en un occipito ilíaca izquierda anterior y en directa, y el feto de la derecha de la pantalla se encuentra alto. Eso era lo que conocíamos nosotros como forceps altos, que ya no se realizan. Habitualmente un forceps se debe realizar con un feto único que esté en cabeza cuando el expulsivo falló o se necesita acelerar la segunda etapa del parto, sobre todo en aquellas pacientes que no pueden tener pujos sostenidos porque tienen problemas a nivel oftalmológico, a nivel cardíaco, etc. Entonces se puede ofrecer como una alternativa a realizar un forceps profiláctico. Este forceps, para que ustedes lo vean, la paciente estaba en un occipito ilíaca derecha posterior. Para realizarlo se debe obtener claramente la variedad de posición y colocar el forceps de acuerdo a la sutura intersagital del feto. En el del lado derecho estamos viendo una occipito ilíaca derecha anterior, o sea, la guagua había que rotarla a 45 grados, y en este caso es un paciente con retención de cabeza última, el tercero. Aquí en un forceps de presentación de cara, y el otro cuando el paciente está en sacra completa. ¿Ok? Entonces, ¿qué indicaciones tiene? Primero, que nosotros sospechemos que se está demorando más de la cuenta y existe algún tipo de peligro para la madre o el feto. Que la paciente pueda tener alguna indicación directa derivada de una hipertensión arterial, una neumonopatía, una cardiopatía o alguna patología ocular previa. Que la paciente tenga una cicatriz de cesárea anterior. Que el periodo expulsivo esté muy prolongado en una lurípara que sea más de 2 horas, y en una multípara
que sea más de una hora y esté pasando el efecto de la anestesia, que la mamá esté agotada o no tenga un pujo adecuado, o indicaciones fetales como la falta de rotación, el descenso, que tengamos un estado fetal no satisfactorio y obviamente la retención de cabeza última en un parto de pelvis. También algunas veces lo ocupamos en fetos prematuros y en paciente que tiene presentación de nalgas desconocidas con retención de cabeza última. ¿Cómo? Y esto es súper importante y esto quiero que lo tengan muy en cuenta. ¿Cómo debemos nosotros ocupar? ¿Cuándo debemos ocupar? Entonces, primero, sí o sí está indicada en la presentación cefálica. Aquí hay un error de transcripción, es en cuarto plano, no en tercer plano. Que la variedad de posición la tengamos clara. Que la vejiga se encuentre vacía, al igual que el recto. Que la paciente tenga dilatación completa y membranas rotas. Que tenga una anestesia adecuada. Que tenga una episiotomía amplia. Y que el operador esté perfectamente formado y sepa cómo se ocupa el force. ¿Ok? ¿Cómo se aplica? Básicamente la primera rama del forceps del lado derecho. En el lado izquierdo materno se introducen los dedos del operador para proteger el periné. De esta manera se coloca la rama, en este caso entraría así, y se deja. Uno sabe que la rama está bien colocada cuando la rama se sostiene sola en el introito vaginal. Se coloca primero la hembra, luego el macho. Tienen que quedar equidistantes y la articulación debe cerrar perfectamente. Estoy hablando de un forceps tipo Killian o tipo Simpson, donde la articulación no es manejada por un tornillo. Si la toma está bien, se espera que la paciente tenga un pujo. Una vez la paciente tiene un pujo, se hace la tracción hacia abajo y hacia adelante para movilizar la cabeza. ¿Ok? Ahí se ve en esta gráfica el vector de movimiento que estamos realizando. Ustedes ven cómo se hace de abajo hacia arriba, similando el canal del parto. Y en el momento de la tracción se hace una suave tracción, evitando que el forceps no se haya deslizado y que esté bien colocado. Una vez que la cabeza corona, se debe extraer el forceps, no debe salir forceps con cabeza y todo. Se extrae el forceps y después se atiende a extraer la cabeza de forma manual. Se debe hacer protección perineal por parte de un ayudante y después de que se desprende la cabeza se continúa la atención del parto común y corriente. ¿Por qué se ha disminuido la atención del parto instrumentado? Básicamente por problemas legales. Sobre todo en el Reino Unido y en Europa se ocupa más el vacuum que el force. Algunos expertos sugieren que aquellos partos que tengan más niveles de rotación mayores a 45 grados deberían ser abandonados y indicar interrupción vía alta. Los estadounidenses recomiendan cesárea y los australianos recomiendan que aquellas pacientes que tengan que rotarse más de 45 grados se les realice un vacuum. Básicamente, la evidencia nos muestra que el forceps tiene menos fracasos con un operador bien preparado que el forceps y es mucho más rápido. Los partos instrumentados a veces tienen menos tiempo de hospitalización y menos readmisión que la cesárea. Entonces, esas son dos conductas que ha tomado el King College y el American College para determinar que se puede incentivar más el uso de parto instrumentado versus cesárea. Bueno, básicamente, estos son comparaciones entre el forceps y el vacuum, en el cual nos muestran las desventajas y ventajas que tiene uno sobre el otro. ¿Ok? Es importante determinar que ninguna de estas dos maniobras es inocua tanto para el feto como para la madre. En la madre, por ejemplo, puede generar hemorragia, lesiones a nivel del cuello, de la vagina, el periné, la vejiga, la uretra, el recto y el ano. A su vez, desgarros perineales, prolongación de la episiotomía, incontinencias urinarias o fecales posteriores secundarias a la mala manipulación, una disfunción vesical transitoria, disfunción del esfínter anal externo, y obviamente es más proclive para que la señora tenga endometriosis y infecciones a nivel de las paredes vaginales, generando posteriormente también dispareunia. En el posparto inmediato también el trauma vaginal y perineal amerita que se aplique grandes cantidades de anestesia y analgesia a las pacientes en comparación con el vacuum o el parto natural.
Y algunos estudios muestran que no hay diferencia significativa entre el forceps y el vacuum con respecto a la disfunción vesical y urinaria después de 5 años. Ahora sí hay evidencia contundente que dice que la aplicación de un forceps daña los músculos de la cintilla pelviana, lo que tendría mayor probabilidad de generarle prolapsos a futuro a la mujer. Voy a continuar la charla contándoles que también en el forceps podría haber una mayor cantidad de sangrado, sobre todo en la segunda etapa del parto prolongado, comparándolo versus con la cesárea. También dicen que después de un parto instrumentado hay escasa morbilidad reproductiva versus la cesárea, obviamente por la presencia de adherencias que genera la misma. Y un estudio reciente demostró que podría el forceps retrasar la concepción posterior a una cesárea, y eso es porque la madre se encuentra vulnerada y considera bastante traumático este tipo de parto. La morbilidad fetal, bueno, ustedes la conocen, se pueden generar fracturas malares como la del chiquitito que está en la foto de la parte superior izquierda, cefalomatomas, laceraciones del cuello o a nivel cutáneo, incluso hemorragia intracraneana, hiperbilirrubinemia, hemorragia intrarretinal, sobre todo con el vacuum, ictericia secundaria después de la resolución del hematoma, traumas oculares externos como la del niñito que está en la parte inferior, pero la gran mayoría de ellos no tiene secuelas a largo plazo. La mortalidad fetal por un forceps alto era de 3.5 a 6%, por eso se dejaron de tomar. Funciones. Entonces, recuerden que antes se realizaba rotación, ahora no se realiza, por eso no lo voy a nombrar. La tracción sí, y es un sustituto de la fuerza expulsiva y debe usarse en la línea de Karius del canal del parto. ¿Ok? Para que esa tracción sea buena, debe tomarse en cuenta el eje axial, que se determina más fácil con el forceps de Tarnier, pero básicamente el éxito depende de la colocación del forceps, la habilidad del operador y de la manera como se imagine para hacer la tracción. La tracción es aproximadamente entre 7.9 y 11 kilogramos cuando la guagua está en cuarto plano. No se puede aplicar una fuerza mayor de 22.5 kilogramos, pues el límite de seguridad está en 22.7 kilogramos. ¿Qué significa eso? Que si ustedes alguna vez ven a alguien operando un forceps y se impulsa con el pie para traccionar la guagua, es un forceps que está mal aplicado y está superando los 22.7 kilogramos de presión. ¿Ok? No se puede ofrecer más fuerza a un forceps porque se puede fracturar la calota fetal. Entonces, debe tomarse con las dos ramas en el plano parietomalar o faciomalar, y la compresión total ejercida sobre la cabeza fetal en un parto normal es de aproximadamente 57.71 kilos por centímetro cuadrado, en las multíparas de 40 por 77 kilos por centímetro cuadrado bajo las espinas. La presión normal que ejerce un forceps tipo Killian es de 31 kilogramos por centímetro cuadrado, y la máxima es de 1.31 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, la compresión total que ejerce es de máximo 35.71 kilogramos por centímetro cuadrado, y eso sería menor que en un parto incluso de una nulípara. Si ustedes comparan la fuerza de presión que se ejerce en la cabeza de un feto por una primípara, que es de 57.71, y la que se ejerce con un Killian es de 35.71. O sea, si uno tiene la técnica correcta, la posición correcta y lo hace de la manera correcta, no debería haber ningún tipo de problema, pues está ejerciendo menos presión que la que ejerce la madre en el momento del parto. ¿Dudas o preguntas con respecto al forceps hasta el momento, muchachos? Aportes. Bien, asumo que no. Voy a cortar y voy a conectarme de nuevo para poder no interrumpir la parte de vacuum.